si los síntomas estos son del sistema musculoesquelético o son de algún otro sistema, como por ejemplo vascular o neurológico, por ejemplo las parestesias, el síndrome del túnel carpiano, o que el paciente tenga una claudicación intermitente. El proceso es articular. No, spam, fuera. Es articular, es decir, ¿hay compromiso de la articulación o es, por ejemplo, tendinoso o de la bursa? Y lo otro que es importante es si son artralgias o artritis, es decir, la inflamación cambia absolutamente todo. Si hay artritis, el enfoque es absolutamente distinto. ¿Está? El perro, chicos, no entiende nada. Macanaki. Bueno. Entonces, ¿hay evidencia de compromiso de otros órganos o sistemas? ¿O está afectado solamente el sistema musculoesquelético? Como vamos a ver, muchas de las patologías nuestras tienen compromiso extraarticular. ¿El problema articular es inflamatorio, es decir, hay artritis? ¿Es degenerativo, como se ve en la artrosis? ¿O hay una superposición, hay una combinación de dos factores? Porque hay pacientes con artrosis que pueden tener, por ejemplo, una artritis reumatoidea o una gota, y vos ahí tenés artritis. El compromiso es axial, es decir, que compromete a la columna y a las articulaciones sacroilíacas, o es periférico, como por ejemplo en la artritis reumatoidea, que hay compromiso de articulaciones, digamos, grandes y pequeñas, por ejemplo, rodilla, mano, o hay una combinación axial o periférico. Eso también nos permite a nosotros, digamos, tener una idea del diagnóstico probable. Si voy muy rápido me frenan, ¿estamos? Porque por ahí yo arranco y no paro, ¿tá? Si hay algo me paran, porque si no yo voy muy rápido. ¿Por qué no pasa? No pasa ahí, ¿no? Pero carajo, no pasó. A ver. Qué desgracia la computadora, Dios. Bueno, ¿por qué? Esperé que se tildó. Bueno, todas estas preguntas nos hicimos, si articular o no, periférico, axial, tenemos que tratar de responderla con, sobre todo, los hallazgos del interrogatorio y el examen físico. Eso nos va a permitir a nosotros hacer un planteo diagnóstico y a partir de ahí solicitar los métodos complementarios, por eso son complementarios. Fíjense, una articulación normal, en la artrosis, o digamos en inglés a la artrosis se denomina osteoartritis, pero en realidad no hay inflamación. El mecanismo es que hay una alteración en el cartílago, es como que lo que yo le explico siempre a los pacientes, como que se le gastó el aceite de la bisagra. Entonces empieza a haber como roce. Y en cambio, fíjense, en la artritis reumatoidea, por ejemplo, el problema es de la membrana sinovial, que se inflama y lesiona el hueso, las erosiones óseas. Esto después lo van a ver ahí, es un examen físico básico, para todos los rangos de movilidad articular. Esto, obviamente, el día que vayan al consultorio lo van a ver, ¿estamos? Pero esto para que tengan una idea, cómo se revisa, qué revisamos. Y después, como dijimos, muchas de las patologías nuestras tienen aparte compromiso extraarticular. Fíjense, en los codos, por ejemplo, podemos tener nódulos reumatoideos o tofos, las uñas, para ver psoriasis. Bueno, acá hay una
mano con deformidad por artritis reumatoidea, los nódulos de Everden, los nódulos de Everden que se ven en artrosis, en piel hay un montón de manifestaciones cutáneas, pero por ahí de las más características del rash malar en lupus. A nivel ocular, a nivel ocular puede haber ojo seco, puede haber, digamos, como en este caso, una escleritis en artritis reumatoidea, deformidad de las piernas, esto es una tibia en sable, que eso se ve en la enfermedad de Payet, y acá, por ejemplo, en el... ¿Ustedes ven la flechita mía? Sí, profe. Porque no sé dónde está, se fugó esta. Bueno, ahí, digamos, sería una podagra, en un ataque agudo de gota. Podemos tener otras lesiones, por ejemplo, lesiones vasculíticas en miembros inferiores. Bueno, eso depende de la patología. Entonces, ¿qué vamos a interrogar nosotros? El modo de comienzo, el tiempo que lleva esto, la secuencia de los síntomas y la duración y el patrón de los mismos. Ahora eso lo vamos a ver bien en un cuadrito. De acuerdo al examen físico, lo que necesitamos saber es el número y patrón de afectación de las articulaciones y o de las estructuras periarticulares, por ejemplo, las bursas. Y si hay alteraciones sistémicas, por ejemplo, por eso revisamos la piel, vemos, por ejemplo, en el lupus, los pacientes tienen alopecia, entonces hay que revisarle el pelo, o pueden tener pelo frágil. Vemos en la piel, por ejemplo, los pacientes con esclerodermia, ves si tienen lo que se llama esclerodactilia, que la piel es dura, o tienen lesiones isquémicas en los pulpejos de los dedos. Entonces, el modo de comienzo puede ser agudo o insidioso, es decir, que se fue dando lentamente. Agudo, por ejemplo, es una artritis séptica. El paciente empieza con dolor súbitamente y es de máxima intensidad. La duración de los síntomas pueden ser autolimitados o crónicos. Obviamente, si es autolimitado, a nosotros por ahí ni siquiera nos llega el paciente. Y esto sí que es importante, ¿cuántas articulaciones hay afectadas? Puede haber una sola, que es una monoartritis, una oligoartritis, que es de 2 a 4 articulaciones, o poliartritis cuando ya hay más de 4 articulaciones. Eso es importante porque si nosotros conocemos los patrones de afectación articular de cada enfermedad, nos permite, digamos, hacer un diagnóstico presuntivo más exacto y de acuerdo a eso pedir el laboratorio, digamos, sobre todo el laboratorio. Entonces, monoartritis, oligoartritis y poliartritis. ¿Está? El compromiso articular puede ser simétrico o asimétrico. Por ejemplo, en las espondiloartropatías seronegativas, es decir, supongamos la artritis psoriásica, el compromiso articular, el más común es una oligoartritis asimétrica de miembros inferiores. Quiere decir que, por ejemplo, está inflamada la rodilla derecha y el tobillo izquierdo. ¿Está? Tiene 2 articulaciones inflamadas. O por ahí también tiene la muñeca derecha. Simétrico, la enfermedad más característica es la artritis reumatoidea, sobre todo de pequeñas y grandes articulaciones, en las cuales hay afectación, supongamos, de ambas muñecas, de las metacarpofalángicas de ambas manos, de las interfalángicas proximales. Entonces, la localización de las articulaciones axial, como habíamos dicho recién, si hay compromiso de columna y sacroiliaca, periféricas o ambas. La artritis psoriásica, volvemos a la artritis psoriásica, pero puede pasar con cualquier seronegativa, puede tener un compromiso axial, es decir, de la sacroiliaca, y por ejemplo tener una oligoartritis asimétrica. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Cómo va la secuencia aditiva? Aditiva es que empezó con algunas articulaciones y se fueron sumando, pero no desaparecieron. ¿Está? Migratoria, la más característica de la migratoria es la fiebre reumática, en la cual, supongamos,
el paciente tiene inflamado un hombro durante 48, 72 horas, eso desaparece y aparece en la rodilla derecha. ¿Está? Ustedes cuando empiecen a hacer, van a ver, cuando empiecen a hacer consultorio, no con nosotros, sino en el centro periférico, igual ahora eso se ha calmado un poco, pero a todo el mundo que le duele la articulación le piden el acto. La fiebre reumática es más rara en adultos, hay una cosa, yo no vi en mi vida una. ¿Y qué hacen? Penicilina, benzetacil, mensual, que duele como la zamperra, hay que recetárselo al médico que lo recetó, porque eso duele como la zamperra, y no tiene nada que ver. Yo hoy vi un paciente en el Semafé que vino por artralgia en las manos y le dieron amoxicilina. Yo intento captar, digo, ¿pero qué te dieron para el dolor? Amoxicilina. ¿No te dieron ibuprofeno? No, me dieron amoxicilina. Bueno, habrá algo que yo no habré leído. Son médicos, el que se lo recetó es un médico. Tiene el mismo título que van a tener ustedes. Entonces, ¿entienden por qué hay que sentar el culito y estudiar? Es una cuestión tan simple. Entonces, la migratoria es eso, aparece en un lado y desaparece en el otro. Y la intermitente es que aparece y desaparece. La característica de la gota. La gota es una artritis intermitente. Dura una semana, 5 días y desaparece. ¿Se entiende eso? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Mira. Monoartritis. La monoartritis, antes Jorge le daba una clase de monoartritis. La clase de monoartritis tiene que durar 30 segundos. En 30 segundos damos la clase. ¿Qué implica monoartritis? Que hay una sola articulación inflamada. ¿Qué hay que hacer con la monoartritis? Punzarla. ¡Chau! Se terminó la clase, chicos. La clase de monoartritis se terminó ahí. Hay una sola articulación inflamada, hay que punzarla porque el diagnóstico, digamos, más importante a descartar es la artritis séptica. ¿Estamos? Se terminó la clase. Se terminó monoartritis. Ahora, yo le decía eso a Jorge se calentaba. No puede estar una hora hablando de monoartritis. Lo que tiene que quedar claro con monoartritis es que es algo que parece una verdad de perogrullo, como decían cuando yo era chico, que hay una sola articulación. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente viene y te dice, me duele la rodilla, pero si ustedes no lo revisan entero, a lo mejor no se dan cuenta que el paciente tiene el tobillo hinchado también. Entonces, de una monoartritis pasó a ser una oligoartritis y cambia absolutamente el planteo. ¿Por qué? Porque la monoartritis volvemos a lo mismo. Lo que hay que hacer es punzarla. ¿Está? Porque hay que descartar que no sea una artritis séptica. Eso es lo que les tiene que quedar en la cabeza. Si nosotros vamos al final y ustedes les toca un caso y tiene una monoartritis, ¿qué hay que hacer? Punzarla. Chao, fantástico, aplaudimos, nos abrazamos todos así, ahora virtualmente. Nada. ¿Estamos? Entonces, monoartritis, una sola articulación se punza. Obviamente que hay otras causas, por ejemplo, la gota. La gota, sobre todo en rodilla, pero que se puede punzar y que en realidad habría que punzarlo si el paciente no tiene digamos, no tiene tantos antecedentes y eso, hay que punzarlo. ¿Por qué? Porque también nos permite hacer diagnóstico. Obviamente que siempre hay grises, pero a ustedes lo que les tiene que quedar es monoartritis se punza. ¿Está? ¿Claro? Bien. Entonces, dentro de este diagnóstico... Profe, yo tengo una pregunta. Yes. ¿Puede ser que el paciente tenga una artritis en una articulación y que no le duela? Y como usted dijo, por ejemplo, que tenga un edema, ¿se dice que es artritis igual aunque solamente tenga un edema? No, lo que pasa es que vos ahí lo tenés que revisar. O sea, si el paciente tiene una artritis, obviamente, digamos,
va a tener dolor, por ejemplo, con la movilización de la articulación, activo y pasivo. No es lo mismo el edema que la artritis, cuando digamos, puede tener Godet, pero se entiende, digamos, ahí sí lo tienen que revisar al paciente, pero puede ser que no el paciente no te refiere a dolor. ¿Entendió? Claro. Sí. ¿Ah? Entonces, dentro del diagnóstico de monoartritis se encuentran las patologías más tratables si el diagnóstico y el tratamiento es precoz. Una artritis séptica, una artritis por cristales. Pero a ustedes lo que les tiene que quedar acá en la cabeza es que lo que hay que descartar es artritis séptica. Siempre. Porque eso es una emergencia reumatológica. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo estamos? Espera. Esta computadora se tildó. A ver. Dios mío. Yo no sé, muchachos, ustedes por ahí están amigados con la tecnología, pero yo la reventaría contra el piso esta, porque no sé ahora qué carajo le pasa a la computadora. Pero bueno, ya va a arrancar dentro de 10 páginas. Ahí está, ¿ves? Causa de monoartritis, media lenteja, está hipotiroidea. Fíjense, aguda menos de 6 semanas y crónica más de 6 semanas. Es raro tener una monoartritis crónica. ¿Puede pasar? Sí, chicos, pasa gente que por ahí vive en el medio del campo, que en su vida fue al médico y un día vio que hace 3 meses tiene la rodilla hinchada y se preocupó. Obviamente es raro que ese paciente tenga una artritis séptica bacteriana porque te morís. Espérenme 2 segundos. Perdón, nadie controla a la bestia y se estaba afanando una masita. Pero podemos tener, por ejemplo, artritis séptica por tuberculosis y da una monoartritis. Y aguda, lo característico es que aparecen rápidamente en pocas horas o días y se acompañan de importantes signos de flogosis, la artritis séptica. ¿Qué es lo primero que hay que descartar? Puede haber traumatismo o cristálica. En la crónica, ahí figura artrosis. En realidad la artrosis no es una cuestión inflamatoria, pero puede estar inflamada, tienen un líquido sinovial clarito, y formas crónicas de artritis por cristales, bueno, pero en pacientes que uno cree que es algo infectológico y es crónico, lo que hay que descartar es gérmenes no comunes, TBC, hongos. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que hablamos recién, cuando son agudas o crónicas. Y acá es lo que habíamos hablado con el tema de la punción. ¿Qué hacemos? Hay que sacar líquido. ¿Y qué hacemos con ese líquido? Bueno, hay que hacer 3 cosas con el líquido. Mandarlo a cultivo, a cristales, y ver el citológico para ver el recuento celular, para ver si es inflamatorio o no inflamatorio. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de líquido sinovial. Entonces, si no es inflamatorio, en realidad eso puede ser una artrosis, no hay que hacer demasiado. Ahora, si es inflamatorio, también depende del número de células que tenga, el cultivo puede ser negativo y los cristales negativos, nada. Conducta expectante. Si es inflamatorio, pero cultivo negativo y tiene cristales negativos, pero sigue, o sea, continúa en el tiempo, sigue hinchado, bueno, hay que buscar, sobre todo para seronegativas, se puede hacer una biopsia sinovial, eso no da demasiado rédito. Y si después hay que mandarlo a cultivo para sobre todo gérmenes comunes, y para cristales, para que se vea a ver si hay cristales de urato monosódico, que es de gota, o de pirofosfato de calcio, u otro. O sea, esas son las 3 cosas
Digamos, hay que agarrar 3 frasquitos diferentes y a dónde tiene que ir el líquido. Recuento celular, cultivo y cristales. Bueno, esto es algo básico. Anamnesis, edad, sexo, profesión. Esto es una estupidez que lo tengo que borrar. Una historia de contactos sexuales entre la pareja, eso es una imbecilidad. Bueno, en algún momento lo voy a borrar porque figuran todos los libros así. Confirmación de procesos monoarticulares, lo que dijimos, hay que revisarlo, porque por ahí la otra articulación. O tiene un dedito hinchado y le molesta una rodilla y en realidad tiene una psoriasis. Búsqueda de lesiones cutáneas, sobre todo de psoriasis. Cuando vean dermato van a ver que hay lo que se llaman lugares ocultos de psoriasis. Y laboratorio de rutina, cultivos, cultivo de sangre, hemocultivo si hay una artritis séptica. Entonces, la solicitud de estudio debe estar basada en la sospecha diagnóstica. Se pueden pedir anticuerpos, sobre todo factor reumatoideo, anticuerpos anticitrulina para artritis reumatoidea, y en algunos casos HLA-B27 para las seronegativas, para la espondiloartropatía. Artrocentesis y análisis de líquido sinovial es el método más importante en monoartritis. Hay que ver el aspecto macroscópico. A veces, si es un líquido claro, como digamos clarito, es muy difícil que sea algo séptico. Los pacientes con artritis séptica tienen pus en la rodilla. Y bueno, ya esto, artroscopía de biopsia sinovial, es la última medida que prácticamente no se hace más porque se llega antes con todos los demás estudios diagnósticos. Entonces, ¿cómo se clasifican los líquidos sinoviales? Normal, claro, incoloro, viscoso, menos de 200 células. A partir de que es más inflamatorio, va perdiendo viscosidad. La viscosidad del líquido sinovial es como la del huevo, no me sale, la clara, que hacen, queda así. Cuanto más inflamatorio va perdiendo viscosidad y se pone más líquido. Entonces, no inflamatorio sigue siendo normal, pero hay hasta 2000 células. Ya el inflamatorio ya tiene una coloración amarillenta, la viscosidad empieza a estar disminuida, entre 2000 y 100.000, generalmente es menos, y el séptico tiene que haber más de 50.000 células, pero con un 95% de polimorfo. En general, hay algunos libros que hablan de 100.000, pero cuando ven un líquido, digamos, séptico es pus. Ahora vamos a ver una imagen. Puede pasar también que uno punce y venga una hemartrosis, venga sangre, porque puede haber sido traumático o porque pudo, por ejemplo, en pacientes con hemofilia. Pero bueno, esto es lo básico. Esto sí, esto sépanlo. ¿Qué hacer con el líquido? ¿Qué es un líquido normal? ¿Qué es un líquido patológico? ¿Estamos? Técnica de imagen, radiología, obviamente las cosas muy agudas no nos aporta nada. Ecografía, a veces ecografía con Doppler, resonancia, y los estudios de medicina nuclear que van perdiendo lugar, ya casi no se utiliza. Fíjense, acá tenemos, esto es una paciente con artritis reumatoidea que andaba muy bien de su enfermedad, pero tenía una rodilla que no iba con el cuadro clínico de ella. Ella estaba perfecta, pero tenía una rodilla que le dolía, que estaba caliente, bueno. Y entonces se la punzó. Y que tenía una artritis séptica. ¿Está? En una paciente que nosotros sabíamos que tenía una artritis reumatoidea, pero era como una articulación que estaba media desubicada con el resto de su cuadro clínico. Esto le había empezado medio bruscamente, entonces, bueno, en realidad nosotros pensamos que iba a ser inflamatorio, pero cuando sacamos era pus. Fíjense, eso es un líquido purulento.
lo que habíamos hablado antes, hay que revisar entero al paciente. Tofos en los pacientes con gota, por ejemplo, en la oreja. Atrás de la oreja se pueden encontrar placas de psoriasis de gente que por ahí jamás supo que tenía psoriasis, o sea que nunca se le había hecho diagnóstico de psoriasis. Estos son cristales de urato, fíjense, son como pequeñas agujas, están de diferente color porque de acuerdo a cómo le da la luz polarizada. Esto, si ustedes sacan y ven esto en un paciente que tiene una monoartritis, ustedes igualmente ya lo mandaron a cultivar, bueno, listo, el diagnóstico de gota. Sobre todo si el cristal está englobado por un neutrófilo, que yo me olvidé de poner alguna imagen ahí, ya está, listo. Tiene una artritis gotosa y bueno, hay que tratarlo para eso. Pero así se ven los cristales. Ahora, si ustedes no hacen la cristalografía, no lo van a ver nunca. Estos son los patrones, digamos, más comunes de las patologías más comunes. Fíjense, la primera es una R, compromiso simétrico de articulaciones pequeñas y grandes. La segunda, la psoriasis. La psoriasis tiene varias formas clínicas, la más común es la oligoartritis asimétrica, sobre todo en miembros inferiores, pero puede tener una forma pseudo-reumatoidea, una forma espondilítica, una forma mutilante. La otra es, la C, es un paciente con espondilitis anquilosante. Fíjense que marcadamente se afecta a la columna y la sacroiliaca, eso es lo característico. Pueden tener compromiso periférico, pero lo más característico es esto, columna y sacroiliaca. Y bueno, y cadera. Pero fíjense, puede afectar el hombro, la rodilla, el tobillo. Y la otra, como es la artrosis. La artrosis, en realidad, no tiene que estar dentro de la artritis porque es un proceso degenerativo. Pero fíjense, rodilla, mano, pie, hombro. Entonces, la forma simétrica inflamatoria, AR, puede verse en el lupus, y después en otras enfermedades por ahí un poco más rara. La artrosis, también puede haber la CPPD, que es la condrocalcinosis por pirofosfato de calcio, puede tener una forma pseudoartritis reumatoidea, y algunas artritis virales. Y ya después otras cosas mucho más raras que, digamos, no es necesario ni conocerla en este momento. Pero la oligopoliartritis asimétrica hay que pensar en una cero negativa. O sea, psoriasis, artritis enteropática, artritis de enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reactiva. Y bueno, la asimétrica, la gota, puede haber hay una forma pseudo-reumatoidea de gota que es rara, lo que puede pasar, y la infecciosa, sobre todo, las artritis séptica bacteriana. Fíjense, esto es una paciente con AR que tiene las dos muñecas están inflamadas, fíjense, están inflamaditas. Estas interfalanges proximales, a veces en AR no tiene que ser tan simétrico, no es que si tiene compromiso de la segunda interfalange proximal derecha, tiene que ser de la segunda izquierda, puede ser de la tercera, ¿está? Pero hay compromiso de interfalángica proximales y hay compromiso de metacarpos falángica, de ambos lados. ¿Estamos? Esto, como dijimos, hay manifestaciones, digamos, extraarticulares. Por ejemplo, tiene una epiescleritis en un paciente con AR. Hay pacientes que ve el oftalmólogo y lo deriva. Pacientes con uveitis, que tienen una lumbalgia, que no saben que es una lumbalgia inflamatoria, y el paciente tiene una espondiloartropatía y en realidad debutó con una uveitis. ¿Estamos?
O ahora, por ejemplo, ya desde hace un tiempo los dermatólogos nos derivan todos los pacientes con psoriasis para que nosotros los evaluemos, porque antes se consideraba que, digamos, entre un 8 y un 12% de los pacientes con psoriasis cutánea terminaban haciendo una artritis. Bueno, después se vio que cuando se empezó con el screening, con la búsqueda un poco más profunda, ese porcentaje era mucho más alto, casi un 20%. Entonces ahora todo paciente con psoriasis, los dermatólogos lo derivan para que nosotros lo evaluemos. ¿Por qué? Porque la gente, salvo que sea médico, no sabe medicina, no tiene que saber que le duele a la mano, tiene que ver con su psoriasis. ¿Estamos? Nosotros a veces tomamos por sabido un montón de cosas, como si todo el mundo supiera medicina o se hubieran estado estuvieran yendo Google todo el día. Bueno, eso no es así. Incluso yo he tenido pacientes médicos con una artritis psoriásica de la hostia y que el tipo te decía, no, a mí me duele el pie, no me va, un cirujano plástico. Me duele el pie, cuando lo vi tenía los pies, tenía una artritis terrible. Y cuando yo lo estaba revisando, digo, ¿usted tiene psoriasis? Ah, sí, no, me dice, no, pero esto es una tendinitis. No, esto es una artritis psoriásica. Por eso no puede tapar. Tenía las patas que parecían dos empanadas, pobre hombre. Y era un médico. Y jamás lo relacionó. ¿Estamos? Entonces, muchas veces, o por ejemplo, yo hoy vi una paciente que me derivó de hematología por una paciente que tuvo una púrpura. Ustedes tuvieron hemato, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí. ¿Con Poli? ¿Con Poli o con Nicolás? Con Nicolás. Bien. Vieron púrpura trombocitopénica idiopática, la PTI. Bueno, la PTI a veces es la primera manifestación, sobre todo un lupus, años antes de que aparezca algo. Entonces, hoy yo vi una chica con una PTI que estaba bárbara, estaba tomando 2,5 miligramos de prednisona día por medio, no tenía nada, en el examen físico era absolutamente normal, pero yo le pedí absolutamente todo, porque la PTI puede ser su primera manifestación clínica. ¿Estamos? Esto es placa la placa de mano no se ve bien, pero ahí hay pinzamiento y tumefacción de parte blanda y erosiones, pero fíjense acá las erosiones que hay. ¿Lo ven? Ahí. Y sobre todo, si ustedes tienen un paciente con artritis reumatoidea, hay que pedirle siempre radiografía de manos, de ambas manos y ambos pies, porque tenemos 2 manos y 2 pies y 2 rodillas. Eso para los que vayan a ser traumatólogos. ¿Estamos? Los que sean traumatólogos, recuerden que salvo que esté amputado, tiene 2 manos y 2 pies. Entonces hay que pedir el par. ¿Por qué? Porque si después hay una variación anatómica, vos no sabés si eso es normal o anormal. ¿Vamos? Los futuros traumatólogos que alguno habrá acá. Ambas manos, ambos pies. ¿Está? ¿Y por qué los pies? Por ahí el paciente no tiene síntomas, pero el pie a veces erosiona antes que la mano, sobre todo la cabeza del quinto metatarsiano, ahí. ¿Está? Esos pacientes que a uno le quedan dudas, porque acá, chicos, lo que yo le estoy diciendo somos todos unos fenómenos. Imagínense, nosotros estamos todo el día tocando manos y hay pacientes que te quedan dudas si está inflamado o no está inflamado. Si tiene o no tiene artritis, o sea, te quedás regulando, está inflamado, no está inflamado. Por suerte ahora el Doppler nos viene a dar una mano con eso. Entonces, a veces no es tan fácil. A veces es muy fácil, pero a veces no es tan simple determinar si el paciente tiene artritis o no. Entonces, ustedes por ahí están con la duda de que si tiene o no, le piden una placa de mano, nada, porque la osteopenia en banda que van a cuando lean artritis reumatoidea es una de las manifestaciones radiológicas, es también muy subjetivo, sobre todo en estadios tempranos,
pero le piden una placa de pie y tiene una erosión en la cabeza del quinto metatarsiano, se terminó. Es una R. ¿Está? Lo mismo que acá. Acá no se ve también, pero acá. Entonces, siempre acuérdense, paciente con AR, primera vez, placa de ambas manos, placa de ambos pies. ¿Estamos? Miren que el parcial pasado no me lo dijeron. 89 veces lo dije. Y le dije, no me acuerdo de quién le dije, 89 veces lo dije en la misma clase. No, profe, no, porque estaba boludeando, le digo. Le dimos el power, todo. Entonces, acuérdense, placa de ambas manos, placa de ambos pies. Bueno, esto es lo que vimos recién, un poco más complicado el cuadrito, parece complicado, pero no es tan complicado, pero es los patrones de compromiso de cada enfermedad. Eso después lo leen. Fíjense, esto es un paciente con espondilita anquilosante que tiene lo que se llama la posición del esquiador. Esto, chicos, gracias a Dios, casi no se ve más. ¿Por qué? Porque están los biológicos. Las drogas biológicas, los anticuerpos monoclonales, los anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral, o los inhibidores de interleuquina 17, le cambiaron la historia a estos pacientes. Estos pacientes, este hombre tiene, no es que está mirando hacia abajo porque tenía ganas. No, tiene la cervical en flexión, no tiene mirada al frente. Las caderas están también flexionadas, está absolutamente rígido. Y antes no había nada para eso, porque no había medicación. Había algunos pacientes que era que como que entraban en remisión, pero no teníamos nada como para frenarlo. Bueno, ahora, gracias a Dios, es raro ver esto. Yo tengo pacientes, pero porque consultaron muy tarde, pero no así como este pobre señor. Fíjense, esto no es Batman, ¿vieron? Parece Batman, un murciélago. Bueno, esto en realidad es una sacroilía acá. Este era un paciente mío, en la época en que se hacía en Washington, se hacía más tomografía que resonancia. Esta tomografía es vieja. Pero fíjense, este señor tiene una psoriasis y miren cómo se nota perfecto Dios mío, la sacroileitis unilateral. ¿Lo ven? Comparen acá, hay mucho más esclerosis, hay erosiones, está agrandada. Este es un paciente con artritis psoriásica y compromiso axial, compromiso de sacroilía. ¿Estamos? Artritis virales, esto es algo que generalmente es autolimitado, entonces por ahí no lo veo. Es difícil que duren más de 6 semanas. Pero bueno, sobre todo el parvovirus a veces puede incluso dar algunos síntomas similares al lupus y hay pacientes que cumplen criterios de lupus. Dan fan positivo. Puede haber la rubiola, también puede haber una poliartritis, la hepatitis B, y sobre todo la hepatitis C. La hepatitis C tiene mucha manifestación autoinmune, puede dar vasculitis, crioglobulinemia, y ya después, bueno, otros virus como por ejemplo HIV o HTLV1 que pueden dar oligoartritis rash. Yo HTLV1 no vi nunca, y si lo vi, no le hice el diagnóstico, pero bueno, las otras cosas virales pueden ser. Hemos visto también, yo he visto cuadros de artritis o símil polimialgia reumática después de vacuna, sobre todo la vacuna de la gripe. Pero bueno, esos cuadros generalmente son autolimitados.
Sí vi tipo polimialgia reumática post cuadro de vía aérea superior. Nunca sé el diagnóstico, no sé si fue una gripe, si fue influenza, si fue... Pero que generalmente se autolimita. El tratamiento normalmente es sintomático y listo. Lo mismo pasa con el... hay reporte de chikungunya, que ha dado artritis. ¿Estamos? Y con COVID hay algunas cosas ahí extrañas reportadas. Pero bueno, esto es algo ya un poco más, por ahí no es tan infrecuente, pero como no dura tanto, muchas veces es autolimitado y no lo alcanzamos a ver. Y, se finí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Pregúntenme algo, si no. Profe, con respecto a las astros, entonces, ¿siempre se piden cuando hay un dolor articular o no? Eso no me quedó claro de hoy al principio. ¿Qué cosa? Las astros, los anticuerpos. No, el astro no se pide. Porque ni siquiera es criterio de fiebre reumática. El riesgo de la fiebre reumática es lo cardíaco. ¿Está? Aparte es un cuadro, es una digamos, enfermedad súper característica de los chicos. Es extremadamente raro ver una fiebre reumática en un adulto. Son case reports, son reportes de casos, son cosas raras. Y, digamos, la semana que viene vamos a ver el laboratorio, pero el riesgo de la fiebre reumática es la valvulopatía. Por eso siempre se dice que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. Entonces, digamos, porque el tratamiento en realidad de la fiebre reumática aguda, sin carditis, digamos, supongamos lo reumatológico, es antiinflamatorio, aspirina incluso, y nada más. Pero no hay que pedir asto. Todas estas cosas, ustedes vayan guardándola ahí en una cajita en el cerebro y cuando vayan al dispensario, van a ver que todo esto que yo les digo pasa. Entonces hay que tratar de no repetirlo después. Porque muchas veces es desconocimiento y qué sé yo, todo el mundo se equivoca. El tema es cuando la equivocación es repetitiva. Yo el otro día vi un hombre con sabañones, eritema pernio. Yo ya lo vi el año pasado, le dije, no tiene nada reumatológico. Me lo vuelven a mandar con diagnóstico de artritis, el tipo pobre tiene artrosis en las manos, y el tema es que no viene de acá a la vuelta, viene de Videla. Para que yo le diga, no tiene nada, padre, cuídese del frío. Y lo reímos con una paciente porque, sí, me duele la cabeza. Claro, yo, me deliré, dije, le duele la cabeza a 35 años. Bueno, vamos a ver, ¿por qué la mandaron? Deben creer que tiene una vasculitis, es raro que tenga una artritis de célula gigante. Y una cefalea tensional. ¿Y por qué te mandaron acá? Ah, no sé, ¿pero te vio el neurólogo? No, me mandaron acá. No, le digo, te mando con el neurólogo. No, es que ya no me duele más. Entonces, eso pasa. Entonces, el día que ustedes hagan consultorio van a ver. Y si hacen conmigo, no van a ser como yo puteo de que me siento hasta que me voy. Porque hay cosas que es una cuestión de hay que pensar en el paciente. Hace 2 años, creo que estaban los chicos todavía, vino un señor, no me olvido más, lo cuento siempre, de Sunchales. ¿Qué le pasa? Me duele el codo. Chau, no hay muchas cosas que te hagan doler el codo. Listo, hay 5 diagnósticos. ¿Usted qué trabaja? Soy mecánico de camiones. Bárbaro. O sea, el tipo está todo el día haciendo fuerza. ¿Y le duele mucho? Sí, no puedo levantar la pava. A ver, estire. Le dice así y haces esta maniobra. Listo, epicondilitis. Se terminó. 30 segundos. ¿Yo soy un cráneo? No, chicos. Hay que leerlo a eso. Estas son las patologías más frecuentes que vas a ver en un consultorio. Lo mismo que la lumbalgia. El tipo, ¿saben qué? Digo, mire, aparte,
siempre hay que ponerse del otro lado, porque un día uno va a estar del otro lado del mostrador. Es cuestión de tiempo, ustedes creen que no, pero cuando sean más grandes, un día van a estar del otro lado. Entonces, no le hagan al resto lo que no les gusta que le hagan a ustedes. Traten a la gente bien. Si te peleaste con tu novio, tu novia, o lo que corno fuera, antes de salir al hospital, agarrate los dedos con la puerta porque la gente no tiene la culpa. ¿Está? Entonces, este hombre, le digo, mirá, tenés esto, nada, lo mandé a hacer kinesio y hielo. Quédate tranquilo, obviamente, lo revisé. Pobre tipo, viene de Sunchales, una ruta complicada, esperando 3 meses para que yo en 30 segundos le digo que tiene una epicondilitis. ¿Sabes lo que me dice? Entonces me quedo al traumatólogo. ¿Para qué, le digo? No, porque la doctora me dijo que por las dudas saque para los dos. Entonces, yo, si me tomaba la presión ahí, debo haber tenido 320, 170. Digo, es para matarla. ¿Está? Las lumbalgias. Yo veo lumbalgia, vemos nosotros lumbalgia patada, todo con resonancia. ¿Te revisaron? No. A ver, la resonancia no es un método de diagnóstico de rutina. Una resonancia es un estudio caro, debe estar 10.000 pesos. La resonancia a vos te sirve para definir, yo a este paciente lo opero o no. Si un tipo tiene una hernia de disco, no viene, me duele un poco la espalda, se viene arrastrando, llorando, diciendo, sacame esto. ¿Se entiende? Entonces, piden resonancia, vos lo revisás y el tipo tiene una contractura muscular. Gastó 10 lucas. Que pagamos todo, esto y así. Entonces, hay que revisarla a la gente, hay que tocarla. Hay gente, cuando vengan al consultorio conmigo, allá en el hospital, en el Semafe, viene gente, yo tengo pacientes que lo veo del 2006. Vienen a charlar conmigo. Nada más, y se van. ¿Cómo anda? No, pero hacía mucho que no venía. ¿Está? Entonces, acuérdense, ustedes van a ser médicos. No es solamente hacer el diagnóstico más pistola del mundo. ¿Está? Acuérdense, revísenlo a la gente, tóquenlo, díganle quédate tranquilo. Pero eso, los reumatismos de parte blanda, eso se lo va a dar Jorge. Hay que saberlo. Hay que saberlo porque es un motivo de consulta frecuente. Es un motivo de consulta re frecuente. Lumbalgia. ¿Ustedes no conocen a nadie que ha ido un sábado a la noche a la guardia porque tenía dolor lumbar? ¿Sí o no? Sí, todo. ¿Y dónde está el pobre infeliz que está de guardia? ¿Cuánto hace tener dolor lumbar? 6 meses. Y me dio un sábado a las 3 de la mañana. ¿Entendés? A mí una vez me pasó cuando yo estaba en 5º año de la facultad, yo era practicante en un hospital y aparecieron 3 niñas que venían de joda, porque era feriado al otro día, a que le diera antibiótico porque le dolía la muela, a las 4 de la mañana. Yo me levanté, dormido, obviamente los médicos, los residentes no fue ninguno, nada, y yo, ¿qué te pasa? Me duele la muela, para que me dé antibiótico. ¿Cuánto hace que te duele la muela? 1 semana. Y venía un lunes a las 4 de la mañana, toda vestida de boliche, todo. No, porque los otros días no tenía tiempo. Bueno, listo, no te puedo dar antibiótico, tiene que ver el odontólogo. Entonces le dije al enfermero, hacerle un ketorolac intramuscular. El ketorolac intramuscular duele como la penicilina. No, me dice, ¿sabes lo que le va a doler? Listo, le va a doler el tuje, no le va a doler más la muela. Poner un ketorolac y le mandé con odontología. Chau. Entonces, la lumbalgia, que es una cosa re común, la gente consulta muchísimo por lumbalgia. Bueno, hay que saber cuándo preocuparse por una lumbalgia, porque puede ser que tenga una fractura o porque tiene una metástasis, ¿se entiende? Pero la mayoría de la gente joven tiene una lumbalgia porque, no sé, porque levantó balde con arena. ¿Estamos? Entonces, esas cosas son importantes para el futuro de ustedes cuando estén en una guardia, cuando estén en
en un dispensario para no asustarse. La única manera de no asustarse es estudiando, chicos. Esto es así, porque si no, todo lo que veas, este tipo se va a morir cuando salga de acá. No solamente lo reumatológico. Me duele el pecho. Bueno, si vos no sabés cardiopatía isquémica y no sabés distinguir que el tipo tiene una condritis de un infarto, chau, lo mandás a la coronaria y el que está en la coronaria te va a llamar por teléfono y menos lindo te va a decir cualquier verdura. ¿Estamos? Entonces, esa clase es re importante de conocer porque es patología re frecuente. ¿Está? Bueno, ¿qué más? Si no, yo no paro más. Me tiene que venir acá. Y no hay nadie acá en casa, tiene que venir y meterme un cachetazo a mi mujer para que pare de hablar. Bueno, vamos, pregunten algo más. Nada, no preguntan nada. Son tímidos. Miren que son dos conmigo nomás. Después no nos vemos más. Después nos vemos en el parcial. Este estudio no le va a pasar nada, así, es tan simple como esto. Es como el nene mío que viene, estoy muy contento con mi libreta, está en primer año. Sí, fantástico. Pero es el primer tiempo, papá. Hay que jugar el segundo. Me dice. Es así. Está, ya. Estamos en el segundo cuatrimestre, chicos. Así que hay que ponerle garra a esto. Bueno, si no, ¿alguna otra pregunta? Nada. Bueno, nos veremos tomorrow entonces. Mañana vamos y digamos, lo de mañana es para discutir y para ver cómo plantearían las cosas. Le faltan algunas cosas de lo que vamos a hablar mañana, pero no importa, es para que por ahí agilicemos un poco la mente, usen un poco la cabeza a ver qué es lo que haría. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Bueno, profe. Listo.